Parte 1. Mi despertar económico del piloto automático al propósito. Durante mucho tiempo viví convencido de que el camino correcto era estudiar, conseguir un buen empleo, trabajar duro y ahorrar para algún día retirarme. Mis días transcurrían entre rutinas previsibles, reuniones sin alma y una constante sensación de que algo me faltaba, aunque no lograba identificar exactamente qué era. Había cumplido con todo lo que la sociedad esperaba de mí, tenía un título universitario, un empleo estable, un sueldo decente. Pero dentro de mí, esa estabilidad se sentía más como una jaula dorada que como una conquista. Recuerdo una tarde de viernes, sentado en mi escritorio, mirando por la ventana como el sol caía sobre los edificios. Me sentía agotado, pero no físicamente, era un cansancio profundo, existencial. Pensé en todas las horas que había pasado trabajando en proyectos que no me inspiraban, cumpliendo objetivos que no eran realmente míos. Me pregunté si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecer. ¿Era este el destino final? ¿Acaso el éxito significaba solo sobrevivir hasta el próximo salario? Fue entonces cuando un amigo, casi como quien entrega un mapa secreto, me prestó un libro que dijo había cambiado su forma de ver el dinero y la vida, El Código del Dinero de Raymond Samso. Al principio lo tomé con cierto escepticismo. Había leído libros de autoayuda antes, y muchos terminaban repitiendo los mismos consejos. Sin embargo, algo en el título me atrapó. Esa palabra, código, encendió una chispa en mi mente. ¿Y si realmente existiera una especie de fórmula, un lenguaje oculto, que podía aprender para tener una vida más libre y abundante? Esa misma noche empecé a leer. Las primeras páginas me golpearon como una cachetada emocional. Raymond hablaba directamente a mi situación. Describía la vida del trabajador promedio que vive en modo automático, atrapado en la rueda del hámster, convencido de que está avanzando cuando en realidad solo da vueltas sin llegar a ningún lugar. Era como si alguien me hubiera puesto un espejo frente a la cara. El libro no solo señalaba el problema, también exponía con claridad por qué estábamos allí, porque habíamos sido educados con una mentalidad de escasez, porque nunca nadie nos enseñó cómo funciona realmente el dinero, porque confundimos seguridad con esclavitud. Cada frase era una revelación. Me di cuenta de que no sabía casi nada sobre la verdadera libertad económica, y mucho menos sobre cómo alcanzarla. Una de las frases que me quedó grabada fue, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Esa idea, aunque ya la había oído antes, resonó en mí como nunca. Por primera vez, comprendí que había estado intercambiando mi tiempo, el recurso más valioso, por una cantidad fija de dinero, sin posibilidad de expansión, sin propósito real. Vivía endeudado emocionalmente, vendiendo mi vida por cuotas mensuales. A medida que avanzaba la lectura, sentí como mi mente se expandía. Era como si hubiera vivido en una habitación oscura y alguien hubiera encendido la luz. Comencé a cuestionar todo, mi empleo, mis decisiones económicas, mis hábitos de consumo, mi concepto de éxito. Entendí que la educación que había recibido sobre el dinero era incompleta, incluso peligrosa. Había sido entrenado para obedecer, no para crear, para buscar seguridad, no libertad. Raymond insistía en que todos tenemos un propósito, una misión personal que, al ser descubierta y desarrollada, no solo nos brinda realización, sino también prosperidad. Eso me impactó profundamente. Nunca me había detenido a pensar cuál era mi verdadero propósito. Siempre había seguido lo que parecía lógico o correcto, sin preguntarme si eso me hacía feliz o me acercaba a mi esencia. Empecé a recordar momentos de mi infancia, cuando soñaba con escribir, crear, enseñar, compartir ideas. Me pregunté cuándo fue que abandoné esos sueños. ¿En qué momento los cambié por hojas de Excel, correos electrónicos y reportes sin alma? El libro me invitaba a recuperar esa conexión con lo que realmente me apasionaba, porque allí estaba la clave no solo para vivir con propósito, sino también para generar riqueza. En cada página, sentía como se derrumbaban mitos que había sostenido por años. La idea de que el dinero es escaso, que hay que sacrificarse para conseguirlo, que solo los que heredan o tienen suerte pueden vivir bien, comenzaron a desaparecer. En su lugar, emergía una nueva visión, el dinero como energía, como reflejo de nuestro valor aportado al mundo, como extensión de nuestra mentalidad. Fue doloroso darme cuenta de cuántas veces había saboteado mis propias oportunidades por miedo, por inseguridad, por no creerme merecedor. El libro no solo me ofrecía conocimientos, también me daba herramientas para trabajar en mi interior. Había una parte espiritual muy profunda en cada enseñanza. Raymond no hablaba solo de técnicas para generar ingresos, hablaba de transformación personal. Cada capítulo era una invitación a despertar, a salir del piloto automático y empezar a vivir desde la conciencia. Comencé a hacer anotaciones, subrayar frases, escribir en los márgenes mis reflexiones.
Me sentía como un arqueólogo desenterrando un tesoro olvidado. Lo más revelador fue entender que el dinero no es un fin, sino un medio. Un medio para cumplir mi propósito, para tener tiempo, para servir, para crecer. Una noche, luego de leer por horas, cerré el libro, me recosté en la cama y me hice una promesa: no iba a seguir viviendo en piloto automático. Iba a encontrar mi propósito, construir una nueva relación con el dinero y diseñar una vida que me hiciera sentir vivo. Sabía que el camino no sería fácil, que implicaría soltar muchas cosas, creencias, hábitos, personas. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. Una vez que ves la verdad, es imposible ignorarla. A partir de ese momento, comencé un proceso de cambio profundo. Al principio fue interno, pensamientos, emociones, nuevas preguntas. Empecé a leer más, a investigar, a estudiar temas de libertad económica, emprendimiento y desarrollo personal. Me sentía renaciendo. Sentía que por fin empezaba a ser dueño de mi vida. Una parte fundamental de este despertar fue descubrir que yo era el único responsable de mi situación económica. No el gobierno, no la crisis, no mi jefe, no mis padres. Yo. Esa responsabilidad me asustó, pero también me empoderó. Porque si yo había creado mi situación actual, también podía crear una nueva realidad. El código del dinero me mostró que el dinero no es el enemigo, ni algo sucio o superficial. Es una herramienta neutra, y depende de cómo lo uses. Si lo usas con conciencia, puede convertirse en un aliado poderoso para transformar tu vida y la de otros. Decidí aplicar lo aprendido paso a paso. Comencé a ordenar mis finanzas, a salir de deudas, a invertir en educación, a dejar de gastar en cosas que no necesitaba. Pero más allá de lo práctico, el cambio más grande fue mental. Dejé de verme como una víctima del sistema y comencé a verme como un creador de oportunidades. Desde ese instante, comprendí que para tener resultados diferentes, necesitaba convertirme en una persona diferente. Y esa transformación debía empezar por mis creencias. Allí, justo en ese punto de inflexión, se abrió la puerta a la siguiente etapa de mi camino: romper las creencias que me habían mantenido estancado por tanto tiempo, una batalla que se libraría en el lugar más profundo y desafiante de todos, mi propia mente. Parte 2. Romper creencias. El verdadero enemigo era mi mente. Una vez que comprendí que había vivido en modo automático y decidí tomar las riendas de mi vida, me encontré frente a un muro invisible, más poderoso que cualquier obstáculo exterior: mis propias creencias. Ese fue el siguiente gran despertar que me provocó el código del dinero. El enemigo no era el sistema, ni mi jefe, ni el gobierno, ni la economía global. Era yo mismo. O mejor dicho, era la versión de mí moldeada por años de mensajes negativos, creencias heredadas y condicionamientos sociales profundamente arraigados. Desde niño, escuché frases como: el dinero no crece en los árboles, los ricos son malos, el dinero corrompe, mejor pobre pero honrado, hay que trabajar duro para ganarse la vida. Nunca las cuestioné. Se repetían en mi entorno como mantras, como verdades absolutas que definían lo que era posible o imposible en mi vida económica. Esas frases se convirtieron en parte de mi identidad, en un filtro a través del cual interpretaba cada experiencia relacionada con el dinero. Uno de los primeros ejercicios que hice al leer el libro fue escribir todas las creencias que tenía sobre el dinero. El resultado me impactó. En esa lista estaban todos mis temores, mis límites, mis justificaciones. Creía que debía sacrificarse para merecer dinero, que tener mucho era peligroso, que el éxito económico era para otros, no para mí. Esas creencias no eran verdades, pero yo las había convertido en leyes internas. Y como decía Raymond, todo lo que crees, lo creas. Comprendí entonces que el primer paso para crear abundancia era identificar y romper esas creencias limitantes. Pero no bastaba con detectarlas, debía arrancarlas de raíz, cuestionarlas, reemplazarlas por nuevas ideas más alineadas con la libertad, la expansión y la confianza. Empecé un proceso de reprogramación mental profundo. No fue inmediato. Algunas creencias estaban tan arraigadas que se manifestaban sin que me diera cuenta. El libro proponía ejercicios simples pero poderosos. Uno de ellos consistía en transformar cada creencia limitante en una afirmación empoderadora. Si yo pensaba el dinero es difícil de conseguir, comenzaba a repetir diariamente: el dinero fluye hacia mí con facilidad y alegría. Al principio me sentía ridículo. Había tanta distancia entre lo que afirmaba y lo que vivía, que parecía un autoengaño. Pero Raymond insistía en que, si repetía esas frases con constancia, empezaría a creerlas. Y si las creía, empezarían a reflejarse en mi realidad. Así que seguí. Cada día dedicaba tiempo a mis afirmaciones, a visualizar una vida de abundancia, a imaginarme libre,
aportando valor desde mi propósito, generando ingresos con facilidad. Poco a poco, algo empezó a cambiar dentro de mí. Ya no reaccionaba igual ante los desafíos económicos. Empezaba a sentirme más dueño de mis decisiones, más creativo, más abierto a nuevas posibilidades. Mis conversaciones también cambiaron. Hablaba con entusiasmo de mis proyectos, de inversiones, de ideas. Ya no me quejaba del sistema, diseñaba el mío. Uno de los momentos más duros fue darme cuenta de cómo mis creencias habían influido en mis decisiones pasadas. Elegí trabajos por miedo y no por amor. Rechacé oportunidades porque me sentía indigno. Me endeudé porque creía que nunca tendría suficiente. Saboteé mis propios avances por miedo a destacar o a ser criticado. Fue doloroso asumir esa responsabilidad, pero también liberador. Si yo había creado esa vida por mis creencias, entonces también podía crear una nueva al cambiar esas creencias. El Código del Dinero no era solo un libro de consejos prácticos. Era un manual de transformación interior. Raymond hablaba de la mente como el verdadero activo más importante. No importaba cuánto dinero tuviera alguien, si su mente no estaba alineada con la abundancia, tarde o temprano lo perdería. Por eso insistía en trabajar primero en el ser antes que en el tener. Tenía que convertirme en la persona capaz de sostener la riqueza que deseaba. Eso me llevó a revisar también mi identidad. ¿Quién decía ser yo? Me identificaba como alguien escaso, como un sobreviviente, como una víctima de las circunstancias. ¿O podía empezar a verme como alguien valioso, merecedor, capaz de crear riqueza? Comencé a construir una nueva imagen de mí mismo, una identidad de abundancia. Me visualizaba viviendo con libertad, haciendo lo que amaba, inspirando a otros, rodeado de belleza y plenitud. Esta parte del proceso no fue solitaria. Como suele ocurrir, al cambiar internamente, también empecé a atraer a nuevas personas, a conversaciones más elevadas, a mentores, a libros complementarios. Pero también me enfrenté a resistencias. Algunas personas de mi entorno no entendían mi cambio. Me decían que estaba soñando, que debía ser realista, que la vida era dura. Me di cuenta de que, si quería avanzar, debía proteger mi energía y elegir cuidadosamente con quien compartía mi visión. Una de las creencias más difíciles de desmontar fue la relacionada con el merecimiento. Por dentro, aún había una voz que decía, no eres lo suficientemente bueno, eso no es para ti, no lo lograrás. Esa voz era la herencia de años de críticas, de experiencias fallidas, de comparaciones. Raymond sugería trabajar el merecimiento como una práctica diaria. Empecé a agradecer por lo que ya tenía, a reconocer mis talentos, a recordar mis logros, a darme permiso para desear más sin culpa. Y algo maravilloso ocurrió. Al cambiar mi diálogo interno, también cambió mi vibración. Me sentía más ligero, más esperanzado, más conectado. Empezaron a aparecer oportunidades, ideas, recursos. No fue magia, fue coherencia. Mi mente, mi emoción y mi acción estaban alineadas. Ya no actuaba desde la carencia, sino desde la creación. Otra creencia que transformé fue la de que el dinero era algo ajeno a lo espiritual. Por años pensé que si deseaba abundancia material estaba siendo superficial. Pero el libro me mostró que el dinero no es más que una energía de intercambio, y que al generar abundancia también podía contribuir más, servir mejor, vivir con más plenitud. La verdadera espiritualidad incluía prosperar. Era más fácil meditar, ayudar y crear cuando no estaba angustiado por pagar cuentas. Esa integración entre mente, emoción y propósito fue clave. Descubrí que cuando deseaba algo desde el corazón y actuaba con decisión, el universo respondía. Las coincidencias aumentaban, las personas adecuadas aparecían, las puertas se abrían. No era suerte. Era un nuevo sistema operativo mental funcionando. A medida que me deshacía de las creencias limitantes, mi energía cambiaba. Me sentía más valiente, más enfocado, más seguro. Ya no necesitaba validación externa. Sabía quién era, lo que valía y hacia dónde iba. Empezaba a construir desde dentro una nueva realidad. Este trabajo interior me preparó para el siguiente gran paso que propone el Código del Dinero: crear fuentes de ingresos alineadas con mi propósito de vida, desarrollar actividades que no solo generaran dinero, sino que también me hicieran sentir pleno, útil y libre. Porque una mente libre solo puede expresarse plenamente si también tiene libertad económica. Y esa libertad no llega con un salario, sino con la capacidad de crear valor propio y multiplicarlo en el mundo. Parte 3. Crear fuentes de ingresos, la fórmula para ser libre. Con una mentalidad renovada y habiendo desmantelado gran parte de las creencias limitantes que me habían condicionado durante años, me encontraba listo para dar el siguiente paso.
Raymond Samson lo dejó muy claro en El Código del Dinero. El cambio interno es solo la mitad del camino, la otra mitad es pasar a la acción, diseñar conscientemente fuentes de ingresos que te liberen, no que te esclavicen. Fue entonces cuando comprendí que la libertad económica no llegaría con un nuevo empleo mejor pagado, sino con un modelo completamente diferente, el de los ingresos múltiples y, en especial, los ingresos pasivos. Por primera vez escuché esa idea con verdadera atención: no trabajar por dinero, sino hacer que el dinero trabaje para mí. No depender de un único sueldo, sino diversificar las fuentes de entrada. Fue como aprender a hablar un nuevo idioma. Hasta ese momento, mi concepto de ganar dinero era únicamente a través de intercambiar tiempo por un salario mensual. No sabía que existía un universo de posibilidades más allá de ese paradigma. Comencé identificando todas mis habilidades, talentos, pasiones y conocimientos. Tomé papel y lápiz, como sugería el libro, y anoté aquello que sabía hacer bien, aquello por lo que la gente ya me pedía ayuda, aquello que me entusiasmaba tanto que podía pasar horas haciéndolo sin darme cuenta del tiempo. Fue un ejercicio revelador. Me di cuenta de que tenía valor que ofrecer, que no necesitaba crear algo desde cero, solo empaquetar lo que ya sabía y convertirlo en una solución útil para otros. Uno de los conceptos que más me impactó fue el de monetizar el propósito. Samson afirmaba que todo ser humano tiene una misión, y que al alinearse con esa misión y convertirla en un servicio para los demás, el dinero empieza a fluir con naturalidad. No se trata solo de hacer lo que te gusta, sino de resolver un problema del mundo desde tu autenticidad. Y en ese punto, entendí que la clave era unir tres cosas: lo que amas, lo que sabes hacer y lo que los demás necesitan. Así surgió la idea de crear mi primer proyecto paralelo. Comencé compartiendo contenido en redes sociales sobre desarrollo personal y mentalidad, temas que me apasionaban y que habían transformado mi vida. Al principio no tenía claro cómo eso podía convertirse en una fuente de ingresos, pero confié en el proceso. Publicaba videos, escribía artículos, respondía preguntas. Poco a poco, mi comunidad fue creciendo. Algunas personas comenzaron a escribirme para pedirme sesiones privadas o mentorías. Ese fue mi primer ingreso alternativo: ofrecer asesorías personalizadas. No era un ingreso pasivo, pero representaba un paso fuera del modelo tradicional. Lo importante no era la cantidad de dinero que generaba al inicio, sino la evidencia de que era posible ganar dinero desde mi talento, sin depender de un jefe ni de un horario rígido. Eso fortaleció mi confianza y me impulsó a seguir explorando. Al mismo tiempo, comencé a estudiar modelos de negocio que permitieran ingresos residuales: cursos online, libros digitales, marketing de afiliados, inversión en activos digitales. Me convertí en un aprendiz incansable. No se trataba de copiar fórmulas, sino de encontrar lo que resonaba conmigo y construir algo sostenible. Samson insistía en que el éxito económico es una consecuencia de aportar valor genuino. No hay atajos mágicos, pero sí caminos más inteligentes. Una lección que me marcó profundamente fue comprender que el tiempo es un activo no renovable. No quería pasar mi vida atrapado en la trampa de la productividad sin sentido. Por eso, empecé a crear contenido que pudiera trabajar por mí mientras dormía, grabé mi primer curso digital, escribí una guía práctica, diseñé un embudo de ventas automatizado. Fueron semanas de trabajo intenso, pero sabía que estaba sembrando para cosechar después. El concepto de activos también cambió para mí. Antes pensaba en activos como propiedades o inversiones financieras. Pero Samson me enseñó que un activo es cualquier cosa que genere ingresos sin requerir mi presencia constante. Eso incluye un video en YouTube, un libro, un curso, una tienda digital. El Internet se convirtió en mi mejor aliado. Vivimos en la mejor época de la historia para crear libertad si se sabe usar bien. A medida que mis fuentes de ingreso crecían, también lo hacía mi claridad. Aprendí a decir no a lo que no sumaba a mi visión. Aprendí a delegar, a automatizar, a diseñar sistemas. Dejé de trabajar más y comencé a trabajar mejor. Mi energía ya no se desperdiciaba en tareas repetitivas, se enfocaba en crear, mejorar y servir. No fue un camino lineal. Hubo errores, intentos fallidos, meses en los que ganaba menos de lo esperado. Pero cada experiencia me enseñaba algo. Aprendí a leer métricas, a mejorar mi mensaje, a entender a mi audiencia. El dinero se volvió una consecuencia lógica de hacer bien las cosas, no una preocupación constante. Una de las claves más importantes fue aprender a invertir. Antes, el dinero que llegaba lo gastaba casi de inmediato. Ahora, cada ingreso tenía un propósito. Separaba un porcentaje para reinversión, otro para ahorro, otro para educación y otro para disfrutar. Esa organización me dio tranquilidad. Sentía que mi dinero trabajaba conmigo, no contra mí.
Otra gran transformación fue que dejé de esperar a tener suficiente para comenzar. Raymond hablaba de la acción inspirada, moverse antes de estar listo, confiar en el proceso, construir mientras avanzas. Esa mentalidad me sacó del perfeccionismo y me llevó a lanzar productos imperfectos pero funcionales. Lo importante era empezar, corregir, mejorar. La perfección paraliza, el progreso libera. La libertad que empecé a experimentar era diferente a todo lo que había vivido antes. No solo se trataba de ganar más, sino de tener el control. Elegía mis horarios, decidía mis proyectos, seleccionaba a mis clientes. Sentía que mi vida me pertenecía. Y eso no tiene precio. Mis relaciones también cambiaron. Al tener más tiempo y menos estrés, podía estar más presente con mi familia, compartir con amigos, cuidar mi salud. No vivía corriendo, sino creando. La paz interior se volvió mi nuevo parámetro de éxito. No necesitaba demostrar nada, solo ser coherente con lo que quería vivir. Un momento clave fue cuando diseñé mi sistema de ingresos pasivos completo. Tenía un curso en línea, un libro en Amazon, una membresía mensual y colaboraciones con marcas que compartían mis valores. Todo eso, alineado con mi propósito. Había pasado de depender de un sueldo fijo a tener múltiples fuentes que se retroalimentaban entre sí. Ya no temía a perder mi trabajo, porque yo me había convertido en el creador de mi economía. Raymond hablaba de convertirse en empresario de uno mismo, y eso fue exactamente lo que hice. Ya no era un empleado buscando seguridad, sino un creador construyendo impacto. Mi negocio no era solo un medio para ganar dinero, era la expresión de mi esencia, mi vehículo para servir al mundo. Este proceso me llevó a otra dimensión del aprendizaje, enseñar lo que había aprendido. Empecé a formar a otros, a compartir mi camino, a guiar a personas que, como yo, estaban cansadas del piloto automático. No desde la superioridad, sino desde la empatía. Cada vez que alguien me decía que mi historia le había inspirado a empezar, sentía que todo había valido la pena. Me convertí en una prueba viviente de que sí es posible salir del modelo tradicional, construir un sistema económico propio y vivir con libertad. No se trata de hacerse millonario de la noche a la mañana, sino de construir con conciencia, con estrategia, con amor por lo que haces. Eso es riqueza verdadera. Y ahora, mirando en retrospectiva, sé que el siguiente paso era aún más profundo. Porque no basta con generar ingresos, también es necesario sostenerlos con hábitos, con rituales, con una mentalidad alineada. No basta con ser libre un mes, hay que diseñar una vida en modo riqueza, donde cada decisión, cada pensamiento y cada acción estén en sintonía con la abundancia. Parte 4. Vivir en modo riqueza. El código ya está en mí. Una vez que logré establecer múltiples fuentes de ingresos y descubrí que era posible vivir del propósito, comprendí que la verdadera libertad no consiste únicamente en generar dinero sin depender de un empleo, sino en sostener ese estado con una mentalidad y un estilo de vida coherentes con la abundancia. Porque el dinero puede llegar, pero si no estás preparado para sostenerlo con madurez, gratitud y visión, se va tan rápido como vino. Así que entendí que no se trataba solo de alcanzar la libertad económica, sino de vivir permanentemente en modo riqueza. El código del dinero fue más que un manual práctico, fue una guía para rediseñar mi identidad. Y eso lo comprobé cuando ya no me preocupaba por el dinero como antes. Empecé a vivir desde otro estado del ser. Uno donde el miedo había cedido paso a la confianza. Donde las dudas ya no gobernaban mis decisiones. Donde mi vida tenía sentido más allá de una cuenta bancaria. Había aprendido a ver el dinero como un reflejo de mi energía y de mi compromiso con mi propósito. Había comprendido que la abundancia no se mide por lo que tienes, sino por lo que sientes y compartes. Vivir en modo riqueza implicó integrar hábitos diarios que me mantuvieran en ese estado. Por ejemplo, comencé cada mañana agradeciendo por todo lo que ya tenía. Agradecía incluso antes de recibir. Eso me conectaba con una vibración alta, con la certeza de que todo estaba bien, de que lo que deseaba ya se estaba manifestando. Dejé de ver el futuro con ansiedad y empecé a disfrutar el presente con serenidad. No necesitaba correr, solo fluir. No necesitaba compararme, solo confiar. Uno de los rituales más poderosos que adopté fue escribir mis intenciones económicas como si ya estuvieran cumplidas. No desde la carencia, sino desde la convicción. Decía cosas como estoy agradecido por los ingresos constantes y crecientes que llegan a mi vida desde múltiples fuentes alineadas con mi propósito. Al principio parecía solo un juego mental, pero con el tiempo se convirtió en una realidad palpable. Cada frase se fue cumpliendo, porque detrás de esas palabras había acción, visión y coherencia. Otro hábito clave fue cuidar mis pensamientos y palabras. Sam Solo decía claramente, lo que dices, se convierte en tu realidad.
Así que me volví muy consciente del lenguaje que usaba. Reemplacé frases como no puedo, está difícil, eso es caro por otras como estoy encontrando la manera, hay abundancia para todos, el dinero fluye con facilidad. Y no se trataba de negar la realidad, sino de crear una nueva. La mente sigue las instrucciones que le das, y tus palabras son esas instrucciones. Además, adopté un estilo de vida más sencillo, más alineado con mis valores. Ya no necesitaba aparentar, ni llenar vacíos con compras innecesarias. Descubrí el placer de vivir con intención, de rodearme de lo esencial, de invertir en experiencias más que en cosas. Eso me dio una sensación de plenitud que antes buscaba en lo externo. Vivir en modo riqueza era vivir en paz, sabiendo que tenía lo suficiente, que podía dar, recibir y compartir sin miedo. En ese proceso, también aprendí a establecer límites claros. Decir no a lo que no sumaba, a personas que drenaban mi energía, a negocios que no resonaban con mis principios. Elegí conscientemente dónde ponía mi atención, mi tiempo y mi dinero, porque entendí que la verdadera riqueza no es solo económica, sino energética. Y todo lo que me rodea contribuye a elevar o disminuir mi frecuencia. Mi relación con el dinero se volvió sagrada. Cada vez que recibía, agradecía. Cada vez que gastaba, lo hacía con conciencia. Cada vez que invertía, lo hacía con visión. Dejé de temer a perderlo, porque sabía que si lo había creado una vez, podía volver a hacerlo. El dinero ya no era un fin, sino un vehículo. Lo veía como una herramienta para vivir mejor, para impactar más, para expandirme y ayudar a otros. Y justamente, una de las cosas que más sentido le dio a mi nueva vida fue el impacto. Cuando descubrí que podía ayudar a otros a transformar su relación con el dinero, sentí que mi misión se ampliaba. Compartía mi historia, mis aprendizajes, mis errores y mis aciertos. Lo hacía con humildad, pero también con convicción, porque sabía que muchos seguían atrapados en las mismas creencias que yo había superado. Y si yo había salido, ellos también podían hacerlo. Comencé a formar pequeños grupos, a ofrecer mentorías, a guiar procesos. No lo hacía solo por ingresos, aunque también era parte del flujo, sino por vocación. Enseñar lo que aprendí fue el siguiente nivel de mi riqueza. Y cada vez que alguien me decía que sus finanzas mejoraban, que se sentía más libre, que por fin se atrevía a soñar, sentía que estaba cumpliendo mi verdadero propósito. Vivir en modo riqueza también me llevó a conectar con el tiempo desde otra perspectiva. Dejé de vivir para el viernes o para las vacaciones. Cada día era una oportunidad para crear, servir, disfrutar. Comencé a diseñar mis semanas con intención, tiempo para el trabajo creativo, para el descanso, para la familia, para el aprendizaje. No vivía en automático, vivía en presente. Y eso fue uno de los mayores regalos de este camino. En cuanto a las finanzas, adopté un sistema claro. Dividí mis ingresos en porcentajes, una parte para reinvertir en mi negocio, otra para ahorro e inversión a largo plazo, otra para formación personal y otra para disfrutar. Sentía que cada euro tenía una misión. Nada era al azar. Esa estructura me dio orden y previsibilidad, pero también libertad para expandirme. A nivel emocional, el miedo al fracaso se transformó en aprendizaje continuo. Ya no temía equivocarme, porque sabía que cada error me acercaba a una mejor versión de mí mismo. Vivir en modo riqueza era también vivir con valentía, con apertura, con fe. La confianza en mí y en la vida se volvió el capital más importante. No dependía de resultados externos para sentirme en paz. Había cultivado una paz interior que sostenía todo lo demás. Con el tiempo, me di cuenta de que había creado una vida a mi medida. No perfecta, pero profundamente mía. Una vida donde podía ser yo, donde podía crear desde el alma, donde podía compartir desde la experiencia. Y eso era la verdadera abundancia, ser libre para ser quien soy y hacer lo que vine a hacer. Todo lo demás era consecuencia. Hoy, cada vez que leo nuevamente el Código del Dinero, descubro una nueva capa. Porque ese libro no cambia, el que cambia soy yo. Cada nueva versión mía interpreta las mismas palabras con más profundidad. Es un libro que evoluciona contigo, que te acompaña en cada etapa, que te recuerda que el código no está afuera, está dentro de ti. Solo hay que activarlo. Y ese código, ahora lo sé, se compone de varios elementos: mentalidad clara, creencias alineadas, propósito consciente, acción consistente, hábitos poderosos y una visión que trascienda el ego. Cuando todo eso se une, el dinero llega, fluye y se multiplica. No por arte de magia, sino por coherencia vibracional. No se trata de tener más, sino de ser más. De vivir con sentido. De aportar, de expandir, de disfrutar.
Y sobre todo, de recordar que la verdadera riqueza no se mide por cifras, sino por la libertad de vivir una vida que tú mismo elegiste, diseñaste y sostienes desde el amor. Esa es mi experiencia con este libro. Una experiencia que me transformó por dentro y por fuera. Una experiencia que me recordó que todos tenemos un código de abundancia esperando ser activado, y que cuando lo hacemos, el mundo entero responde. Porque ahora lo sé, el código ya está en mí. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más del código del dinero. No olvides tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.